El espejo del alma. El momento de la verdad. El sol de la tarde pintaba sombras alargadas sobre los rascacielos de Santa Fe, mientras Miguel Fernández permanecía inmóvil frente al espejo de su oficina en el piso 23. El reloj digital en su escritorio marcaba las 6:17, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese momento de crisis. Sus nudillos, blancos por la tensión, y su mandíbula apretada revelaban una tormenta interior que amenazaba con destruir 15 años de carrera profesional construida con dedicación y sacrificio. La sala de juntas del piso 24, donde hace apenas una hora había presentado el proyecto más importante de su carrera, ahora parecía un campo de batalla abandonado. Las palabras de Roberto Mendoza, su jefe directo, seguían resonando en sus oídos como un eco implacable. Este proyecto carece de visión estratégica, Miguel. Francamente, esperaba mucho más de alguien con tu experiencia y posición en la empresa. La humillación había sido completa. 20 pares de ojos fijos en él, algunos con compasión mal disimulada, otros con ese brillo de satisfacción que solo aparece cuando el fracaso ajeno confirma las propias aspiraciones. El silencio que siguió a las palabras de Roberto había sido ensordecedor, roto solo por el sonido del aire acondicionado y el ocasional tecleo de algún mensaje en los celulares de los presentes. Las voces del pasado. Mientras contemplaba su reflejo, una voz emergió de las profundidades de su memoria. Era la voz de su abuelo Manuel, un hombre que había enfrentado la adversidad con una serenidad que parecía provenir de otra época. Manuel había sido un ávido lector de filosofía estoica, y su ejemplar gastado de las Meditaciones de Marco Aurelio era tan parte de él como sus manos callosas por el trabajo. «Mijo», resonaba la voz de Manuel en su memoria, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio sagrado. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra reacción. En esa elección yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Miguel cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las tardes en el patio trasero de la casa familiar en Coyoacán, donde su abuelo compartía la sabiduría acumulada durante décadas de vida y lectura. El aroma de los jacarandás en flor y el café recién hecho que su abuela Elena siempre le servía parecían materializarse en su oficina. La pausa. La pausa. Ese momento crucial entre el estímulo y la respuesta que su abuelo tanto enfatizaba. Miguel abrió los ojos y estudió su reflejo con nueva atención. ¿Quién era el hombre que le devolvía la mirada? ¿Era el profesional competente y respetado que había construido una carrera sólida, o era el niño herido que buscaba venganza por una humillación pública? Las raíces de la sabiduría. Miguel recordó otra enseñanza crucial de su abuelo Manuel. Había ocurrido durante una crisis similar, cuando Miguel, entonces un joven de 25 años, había perdido un caso importante en el bufete de abogados donde trabajaba. La ira, mijo, le había dicho Manuel mientras podaba los rosales de su jardín, es como el fuego. Puede consumirlo todo si la dejas sin control, o puede forjar el acero más resistente si aprendes a dominarla. En aquella ocasión, Miguel había escuchado las palabras pero no había comprendido completamente su significado. Ahora, 15 años después, comenzaba a entender la profundidad de aquella enseñanza. La transformación del fuego. Con las manos apoyadas en su escritorio, Miguel comenzó a analizar sistemáticamente las críticas recibidas. Cada palabra hiriente de Roberto se convirtió en un punto de análisis. ¿Había verdad en esas críticas? ¿Qué podía aprender de ellas? Recordó las palabras de Séneca: el hombre sabio aprende más de sus enemigos que el necio de sus amigos. Comenzó a tomar notas, transformando su ira en una herramienta de análisis y mejora. El peso de las palabras. La mañana siguiente, Miguel llegó temprano a la oficina. En el elevador, se encontró con Ana, una compañera del departamento de finanzas que había estado presente en la reunión. «Miguel», dijo ella con genuina preocupación, «¿cómo estás?» «Estoy aprendiendo», respondió él, sorprendiéndose de su propia serenidad. «Cada crítica es una oportunidad». Ana sonrió, reconociendo en sus palabras una sabiduría que no esperaba encontrar. La estrategia del sabio. Durante las siguientes semanas, Miguel implementó un plan meticuloso. Cada mañana, antes de salir de casa, practicaba el ritual del espejo que su abuelo le había enseñado: 5 minutos de reflexión sincera sobre quién era y quién quería ser. Reorganizó el proyecto, incorporando elementos de las críticas recibidas,
pero manteniéndose fiel a su visión original. No buscaba complacer, buscaba mejorar. Los ecos del pasado. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos familiares, encontró el diario de su abuelo. En él, Manuel había escrito: «La verdadera victoria no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez con más sabiduría». Estas palabras resonaron profundamente en Miguel, especialmente cuando descubrió que su abuelo había enfrentado situaciones similares durante su propia carrera como maestro. El giro inesperado. 3 meses después de la reunión fatídica, Roberto llamó a Miguel a su oficina. El proyecto revisado había comenzado a mostrar resultados prometedores. «Has manejado esto diferente a lo que esperaba», admitió Roberto. «La mayoría hubiera renunciado o se hubiera defendido agresivamente. Tu enfoque es interesante». La prueba del tiempo. El proyecto no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los cambios implementados por Miguel demostraron ser fundamentales para su éxito. Sin embargo, la verdadera victoria no estaba en los resultados comerciales, sino en la transformación personal que había experimentado. El legado. 1 año después de aquel día crucial, Miguel se encontró dando una presentación a nuevos empleados sobre manejo de crisis y liderazgo. En primera fila, para su sorpresa, estaba Roberto. La verdadera fortaleza, compartió Miguel, no está en no sentir emociones, sino en saber guiarlas hacia un propósito constructivo. La sabiduría del espejo. En una tarde similar a aquella que había cambiado su vida, Miguel volvió a encontrarse frente al espejo de su oficina. Esta vez, su reflejo le mostraba a un hombre diferente, más sabio, más sereno, más fuerte. Las enseñanzas de su abuelo ya no eran solo palabras, se habían convertido en parte integral de su ser. El espejo ya no era un juez silencioso, sino un testigo de su transformación. El círculo completo. La última escena se desarrolla en el jardín de la antigua casa familiar. Miguel, ahora mentor de otros en la empresa, comparte con su hijo las mismas enseñanzas que una vez recibió de su abuelo. Papá, pregunta a su hijo de 12 años, ¿cómo sabes cuando estás haciendo lo correcto? Miguel sonríe, recordando su propio viaje. Mira tu reflejo en el espejo cada mañana, responde. La respuesta está en la persona que ves allí y en la persona que quieres ver mañana. El reflejo de la sabiduría. 1 año después, Miguel volvió a encontrarse frente al mismo espejo. Esta vez, sin embargo, su reflejo le mostraba algo diferente. Un hombre que había aprendido a transformar el fuego de sus emociones en la luz que guiaba su camino. La verdadera libertad, pensó, no está en la ausencia de desafíos, sino en nuestra capacidad para enfrentarlos con sabiduría. El proyecto que había sido criticado tan duramente se había convertido en el estándar de excelencia en la empresa, no por los cambios en su contenido, sino por la manera en que Miguel había manejado la situación. Su respuesta mesurada y estratégica había demostrado un nivel de liderazgo que había sorprendido incluso a Roberto. Mientras ajustaba su corbata, preparándose para otra jornada, Miguel sonrió al pensar en su abuelo. Las enseñanzas de Manuel no solo habían sobrevivido, sino que habían florecido en momentos de adversidad. El espejo ya no era un simple objeto que reflejaba su imagen física, se había convertido en una ventana hacia su alma, un recordatorio diario de quién era y, más importante aún, de quién quería ser. El reflejo eterno. El tiempo había transformado a Miguel, pero las verdades fundamentales permanecían inalteradas. El espejo seguía siendo su compañero diario, no como un objeto de vanidad, sino como una herramienta de reflexión y crecimiento. Las enseñanzas estoicas de su abuelo habían florecido en terreno fértil, y ahora Miguel las transmitía a otros, creando un legado de sabiduría que trascendía generaciones. La verdadera victoria, comprendió finalmente, no estaba en evitar las tormentas de la vida, sino en aprender a navegar a través de ellas con gracia y propósito. El espejo ya no reflejaba solo su imagen, sino la suma de todas sus decisiones, transformaciones y aprendizajes. Y así, cada mañana, antes de enfrentar un nuevo día, Miguel se detenía frente al espejo, no para ver su reflejo, sino para recordar quién era y, más importante aún, quién estaba eligiendo ser. Fin. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre desarrollo personal, control emocional y sabiduría antigua aplicada a la vida moderna, dale like y suscríbete.
Activa la campanita para no perderte ningún video. Nube de pensamiento. Déjame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu momento espejo más importante? ¿Te gustaría una segunda parte? Quizás sobre cómo aplicar estas técnicas en relaciones personales. Recuerda, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir. Nos vemos en el próximo video. Paz y sabiduría.